Buenos días y vamos a continuar con el capítulo 4. Sí, sí vamos ahí, ¿verdad, Clara? Sí. Sí, Ujú. vamos a continuar con el capítulo 4. ¿Hay alguna pregunta del capítulo 3? ¿No? Bien. Entonces, empezamos. El capítulo 4 se llama Las ilusiones del ego. Hmm, hmm. Y dice, introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Hay este párrafo nos habla acerca de la confusión de niveles. Cuando estudiamos este texto, somos conscientes de que hay dos causas. Quiere decir que hay posibilidades. Existe la causa del ego y la causa del Espíritu Santo. La causa egoica, dice, es ser egocéntrico, es estar centrado en ti mismo. Y nos habla acerca de la ayuda. Cuando nosotros ayudamos a otro desde el ego, desde el egoísmo, lo hago por un interés propio. La motivación de aquello es engrandecerme, reafirmar el personaje. La causa desde el ego es utilizarte a ti para yo obtener identidad. Por ejemplo, a lo mejor te ayudo para yo sentirme bueno. Te ayudo para yo eh, demostrar a otros lo generoso que soy. Y esto me lleva a recordar una frase en la Biblia que dice, que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda. Si tú te estás enterando de que, wow, estoy haciendo esto, wow, mira qué bueno que soy, wow, mira todo lo que he dado. Si te enteras, está el personaje mirando a este cuerpo con el que se identifica y construyendo y reafirmando identidad, el concepto de sí mismo. Antes nos hablaba de fabricar un propio concepto. En cambio, estar inspirado, estar en el espíritu, que dice que eres inspirado, es que la motivación para actuar no procede de ti. Está en ti, pero no procede de este yo, de este personaje, sino que tiene como finalidad servir a algo más grande a través del personaje, porque utilizamos este cuerpo, utilizamos este ego, esta identidad,
pero no la utilizamos para reafirmarnos. De hecho, que tu mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda. Quizá actúas, pero no te das cuenta de ello. Todo se hace a través de ti. Aquí hay que tener mucha precaución. ¿Para qué? ¿Ayudar a alguien? En la forma parece algo, de hecho no significa nada, pero en la forma es, tú quizá estás patrocinando o aportando dinero a una causa, ¿sabes? Ok, está bien. Pero este mismo hecho puede tener dos causas. Se ve igual, pero no procede de donde mismo. Si su causa puede ser diferente, su resultado será distinto en cada una de las causas. Se hace lo mismo, pero no procede de donde mismo. En uno estás inspirado, te ves movido, te ves invitado a hacer aquello. En otro dice que acompañarle a tu hermano no una, sino 2 millas, dice que no te retrase a ti. Acompañar a alguien no tiene la capacidad de retrasarte a ti, aunque si lo haces desde el ego, no solo te retrasará a ti, sino también a tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos al ego como causa, no hay curación, no hay transformación, ni para mí ni para ti. Para yo poderte brindar ayuda, ¿cómo podría haber transformación si te veo distinto de tu identidad? Si me estoy aprovechando de ti, de tu desgracia, de tu menos tener en este momento. No cura, reafirma, nos mantiene soñando. En cambio, en el espíritu, aquel hecho estará lleno de vida. Y al estar lleno de vida, al ser su causa de más allá de ti, llama en el otro a eso que está más allá de él, para que puedan unirse en el espíritu. Vuelvo a leer este párrafo y dice, la Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Jesús va a empezar a hablarnos de que las necesidades de mi hermano son mis propias necesidades. Claramente responderé a lo que yo creo que es su necesidad desde el concepto que yo tengo acerca de mí. Si yo creo que soy un cuerpo, responderé solucionando el cuerpo. Te digo, en la forma podemos estar haciendo exactamente lo mismo, que es quizá curar tu herida, que es quizá darte de comer, darte una moneda. Es el hecho y el hecho no dice nada. Lo que habla es la causa. Tu necesidad es la mía. Si tú, hermano mío, me pides que camine contigo 1 milla, caminaré 2. Desde aquí ya nos pide un abandono del ego. El ego siempre quiere tener la razón y se está cuidando. No sé si se han fijado en este mecanismo mental en el que damos lo justo, justo lo que nos piden, justo lo que creemos que el otro merece, el justo merecido, ¿no? Porque dar de más o darte la razón implicaría una pérdida para esta identidad. Entonces, si tú me pides 1 y yo te doy 2, desde ahí yo me pongo en segundo lugar. Ponerme en segundo lugar es dejar de ser yo para ser yo. Dejar de ser este yo pequeño para ser el ser. Hmm. Dice, ciertamente, no sugiere que le retrases en su viaje.
No sugiere que acompañarle dos de alguna manera puede hacerle daño. No. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. No nos lo ha mencionado, pero lo va a empezar a mencionar. Que la necesidad de mi hermano es mi propia necesidad. Que la necesidad que veo en él es la mía propia. ¿Cómo podría retrasarme ayudar a mi hermano si no lo estoy ayudando a él, sino me estoy ayudando a mí? Si al darle a él recibo yo, ¿cómo podría ser un retraso? Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina, dedicarme genuinamente a ti, entregarme a ti, haberme puesto en segundo lugar, ser un seguidor tuyo. Solo puede, el resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga. No nos ha hablado del sacrificio, pero ayudar a otro, si no procede de una dedicación genuina, hay fatiga. Inspirado es estar emocionado, es estar, no, la palabra no es emocionado. Entusiasmado. La palabra es estar entusiasmado. Se hace algo con entusiasmo, inspirado, como si fuera la primera vez que lo hago, como si este fuera el único instante que tengo. Entonces, estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, y lo pone con S mayúscula, se refiere al ser. Estar centrado en mí es, en el ser es dejar a un lado todo lo que desde el egoísmo se me inspiraría o se me aconsejaría, dejarlo a un lado para solo responder desde el ser, desde el espíritu. Estoy en mí porque reconozco lo que yo soy. Reconocer lo que yo soy implica que reconozco lo que no soy. Por lo tanto, dejo a un lado todo lo que no contribuye al entusiasmo, a estar inspirado. Esto ya nos conduce y nos da un lineamiento para darnos cuenta desde dónde hacemos las cosas. Nos lleva siempre a la honestidad. No te puedes engañar. Si estás fatigado, checa bien tus motivaciones. Checa bien cuál es tu motivo, porque quizá, por muy santo que crees que sea, está podrido, está ensuciado. Si fuera una inspiración, si fuera unas ganas genuinas de ayudar, no podrías estar inspirado, sino que estarías entusiasmado. No podrías estar fatigado. Dice, ser egocéntrico es estar desanimado, más estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. ¿Hay alguna duda en este párrafo? ¿Hay algo que quieran comentar? No, yo tenía la duda de que tu dedicación a un hermano no te puede retrasar, pero ya la explicaste muy bien y ya la veo. Ujú. A veces, eh, a veces estudiamos este curso y lo adaptamos a como nosotros queremos. Por ejemplo, en este párrafo te dice, eh, si un hermano te pide que camines una milla, camina a 2. Que camines una milla con él, tú acompáñalo 2. Y después, en otra parte del texto, también nos habla de, de esta aparente ayuda a los demás y parece que nos dice, si no quieres hacerlo, no lo hagas.
Y entonces empezamos a adaptarlo a como nosotros queremos. Pero esto nos está hablando, porque nos habla de las ilusiones del ego. ¿Y por qué es una ilusión del ego? Todo es una ilusión, pero se puede convertir en una ilusión egoica disfrazada de bueno. El ego espiritual. Tenemos una idea de lo que ser espiritual es. Y ser espiritual es ayudar a otros, prestarles ayuda, un servicio, dar limosna, leer un libro, rezar el rosario. Pero nos va a hablar de que, hey, no importa la apariencia, qué tan bonita se vea, puede estar sucia, puede estar podrida, y nos va a empezar a dar lineamientos. Brindas ayuda. Ok, checa desde dónde la brindas. ¿Estás inspirado? ¿Estás entusiasmado? ¿O estás fatigado? Si estás fatigado, no te engañes. Tu dedicación a tu hermano no es genuina. Mm. Y después voy a continuar con el segundo párrafo. Dice, puedes hablar desde el espíritu o desde el ego. Lo mismo. Puedes decir palabras desde el espíritu. Tú podrías decir, te amo desde el ego. O puedes decir, te amo desde el espíritu. ¿Desde dónde digo? Puedo hablar. Las palabras no significan nada. Lo importante es la causa. ¿Desde dónde digo esto? Yo tengo dos posibilidades. Tengo dos causas y puedo elegir entre ellas. Entonces, puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras. Aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Para hablar desde el espíritu se requiere una quietud, una observación. Hablar desde el ego, a veces ni siquiera te das cuenta. Es muy, es muy evidente para alguien que está dispuesto a dedicar, a entregar su palabra al espíritu, que hacer este acto requiere un punto de quietud. Esta quietud es un silencio mental. Hay un quiebre en la mente parlanchina, en la mente que habla, en la mente que siempre está intentando interpretar todo. Hay un quiebre en donde yo me dispongo a escuchar a algo que no procede de esa voz que sí conozco y la conozco muy bien. Entonces, dice, estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. ¿Se acuerdan que nos ha estado hablando también de lo que es el conocimiento y nos dice que el conocimiento no procede de nosotros? La percepción, dice, percepción no es conocer. Si tú hablas desde lo que percibes, no es el conocimiento, no te has aquietado, no has reconocido quién eres. Hablas desde un yo condicionado, que solo tiene la capacidad de percibir y la percepción es un recuerdo. No conoce, recuerda, imagina. Hablar desde el espíritu requiere quietud. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento, te estás negando a él, en vez de rectificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Entonces, ¿qué dice? No desperdicies cada instante. No te embarques en un viaje inspirado o aconsejado por el ego. Es inútil, no te llevará a ninguna parte. Podrías sacar provecho de cada instante al elegir con qué maestro quieres vivir este momento y harás desde la inspiración
lo que, si así lo decides, el espíritu te inspire. Dice, no te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego lo desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería de ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. ¿Te fijas? Es un viaje inútil porque es un bucle, recordando siempre lo viejo, cuando tu función, y dice, porque el espíritu no puede avanzar, apartarse de sus cimientos. Sus cimientos son creadores, son creativos. Un viaje inútil porque siempre en lo mismo, en un viaje, en un recordar, en un imaginar, sin crear. Estamos como en el mismo punto aquí, creyendo que vemos cosas distintas. Me gusta cómo lo explica Eckhart Tolle, que dice que el ego no puede construir nada nuevo. Lo único que hace es utilizar los bloques viejos para dar una forma que parece ser distinta, pero está podrida, porque es como tomar unos legos. Tienes 10 legos y el lego tiene como su instructivo que dice, con estos 10 legos yo puedo crear 10 formas distintas. No haces ninguna decisión diferente. Estás decidiendo siempre lo mismo, viendo, imaginando cosas diferentes. Pero no hay cosas diferentes, siempre es igual. Siempre estoy viendo lo mismo que estoy viendo. Falsedades, ilusiones, no estoy conociendo. Dice, estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. ¿Por qué el viaje a la cruz es un viaje inútil? Estamos cargando una cruz, pareciendo que caminamos siempre, siempre, siempre desde el sufrimiento. Creo que en este capítulo Jesús nos habla de la diferencia que nosotros creemos que existe entre dolor y placer. Dice, el placer siempre se vuelve dolor, siempre. Entonces estamos caminando con la cruz en este viaje inútil, y es inútil porque no nos lleva a ningún lado, creyendo que a veces logramos algo, pero no podemos lograr nada hasta que no abandonemos voluntariamente lo que creemos que conocemos, que es lo familiar para nosotros, el consejo del ego, el egocentrismo. Dice, no cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Tú puedes abandonar el pasado en este instante. Lo demostró Jesús. Hasta que no lo superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Esto no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Esta introducción ya prometió un capítulo muy nutrido. ¿Cuánto nos ha dicho en tan solo 3 párrafos?
con esta introducción hasta aquí? ¿Hay algún comentario o alguna duda? ¿No hay ningún comentario? ¿Continuamos? Entonces vamos a comenzar con el primer apartado, que es la enseñanza y el aprendizaje correctos. Y dice, un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. El proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Un buen maestro clarifica sus ideas y las refuerza al enseñarlas. Dar y recibir es lo mismo. La manera en la que un maestro, y visto con esto que nos dice, maestro y alumno no son diferentes, son lo mismo. ¿Cómo podrían ser distintos si aquel que parece estar enseñando en realidad aprende de sus alumnos? Si tú eres capaz de enseñar algo a alguien, eres un maestro, aunque creamos que somos alumnos. No estamos distintos, estamos en el mismo nivel. Hay una frase que dice que cuando eres capaz de mirar correctamente, te das cuenta que todos son tus maestros. Si tú tienes maestros, quiere decir que eres un alumno. Conservar la inocencia y la humildad de un alumno es lo que nos vuelve buenos maestros. Es como aquel que dicen que es un buen líder. Aquel que es un buen líder porque es un buen seguidor. Si no es capaz de seguir a otro, no va a saber cómo guiar a otros. Un buen alumno es un buen alumno porque es humilde para aprender, para abrir su mente, para dudar, para tener una mente abierta y ser capaz de reconocer que no lo sabe todo. Un buen maestro es un buen maestro porque sabe que no lo sabe todo. Entonces, no tiene ideas fijas, sino que sus ideas continuamente se ven cuestionadas, por lo tanto los clarifica. Y al clarificarlas y al poderlas expresar, cuando las expresa, se da cuenta que las tiene, por eso aprende. Un buen maestro aprende al enseñar. Entonces, el proceso de aprendizaje-enseñanza es circular. No te menosprecies creyendo que tú no tienes nada que enseñar. ¿Cómo sabes que tienes algo que enseñar? Porque tienes algo que aprender. Si hay algo que puedo aprender, hay algo que puedo compartir, porque aprender algo implica hacer mío. Pero la única manera de hacer algo mío, una idea, es compartiéndola. Maestro y alumno están a la par. Y los maestros y los alumnos se entrelazan y se juntan porque están compartiendo las mismas lecciones. Dice, muchos montan guardia en torno a sus ideas. ¿Qué es montar guardia en torno a mis ideas? Es tener ideas fijas, es no ponerlas en duda
y más bien protegerme de aquellos que piensan algo distinto de lo mío, porque aceptar que tu idea no está tan descabellada implica que la mía se pone en duda y entonces puedo abandonarla. Muchos montan guardia, por no decirte tú montas guardia en muchas de tus ideas, porque quieres conservar sus sistemas de pensamientos intactos y aprender significa cambiar. Si quiero aprender, implica que acepto que aquellas cosas que pienso no necesariamente son verdad, no necesariamente son correctas. No sé si nos lo decía en el capítulo 3, pero ya nos hablaba de que un buen comienzo en este aprender es poner en duda todo, todo. Abandona las defensas, abandona la guardia que montas en torno a tu sistema de pensamiento. Comienza a ponerlo en duda. La manera en la que piensas no es la única manera de pensar. La manera en la que te piensas no es la única manera en la que puede ser pensado. Eso quiere decir que la manera en la que tú te ves, el concepto que tienes acerca de ti, si lo defiendes es limitado, pero si dudas de él se convierte en una manera de verte ilimitada, amplia. Dice, los que creen estar separados siempre temen cambiar. Los que creen estar separados quiere decir tener su propia idea de pensar, de ver las cosas, tienen miedo de cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. ¿Cómo yo podría creer que yo gano cuando pierdo identidad? Si yo creo estar separado, tengo que defender lo que creo que soy, porque defender mi idea, el concepto que tengo acerca de mí, es lo que sostiene la separación. Entonces, ¿cómo, si quiero defender la separación y conservarla, podría aceptar la idea, porque es contraria, es una amenaza, la idea de que dudar de los conceptos que tienes acerca de ti en realidad son un avance? Para el ego es demasiado atemorizante aceptar que no sabe quién es. Dice, siempre los perciben estos pasos hacia adelante como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Y es que la vida tiene como final siempre poner en duda lo que crees que es. Una vez que has hecho un concepto de ti, soy bueno, te ves en la situación de ponerlo en duda. Por ejemplo, te ves haciendo algo que tú nunca creíste que ibas a hacer, algo inconcebible para ti. No sé, engañar a tu pareja. Tú dijiste, no, yo nunca, yo soy la más fiel. Y entonces hiciste de eso un concepto rígido. ¿Y cómo lo haces rígido? Corrigiendo a otros, juzgándolos porque se fijaron y se enamoraron en otra persona, porque les interesa a alguien más, lo que sea. Y te volviste rígido, defendiendo tu personaje y tu manera de pensar. Y entonces te pasa a alguien que pone en duda si realmente amas solamente a tu pareja. No quiere decir que hagas nada, sino que dices, güey, esta persona, yo fácilmente la puedo amar. Claro que sí, pero es un hombre, pero tiene la edad de mi pareja, pero también me podría sentir atraída por él. ¡Ah! Y entonces toda tu identidad empieza a ponerse en duda. La vida es así. Cada vez que yo hago un concepto y digo, ya entendí, esto es así, la vida dice, "Ah, bien, ándale, ven, para que veas que no es la única manera." Y lo pone en duda a través de una situación. Esto es totalmente amoroso.
Entonces, ¿qué hace el ego? Cree que teniendo el control, que a mí nadie se me atraviese con la posibilidad de poderme enamorar, que a mí yo no suba de peso, que el dinero nunca me falte, que todo sea así. Entonces nos volvemos controladores. ¿Para qué? Para que mi idea, el autoconcepto, nunca se pueda ver confrontado, nunca se pueda haber puesto en duda. Y creemos que eso es la paz, que si la vida pasa y sucede solamente lo que yo espero, conseguiré la paz. Es una jornada inútil. Nunca, nunca pasa lo que creemos que va a pasar. El resultado puede ser el que hayamos elegido, pero en el momento de la elección hasta esto, el caminito nunca es como nosotros nos lo imaginamos. Nunca. Entonces dice, crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz en esta identidad. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. ¿Por qué? Dos sistemas de pensamiento son tan opuestos que nunca se pueden encontrar. Nunca. Cuando tú estás en el ego, cuando estamos completamente absorbidos por este sistema de pensamiento, voy a plantearlo de otra manera. Hace poco que hicimos estos videos y que compartí la idea del cuerpo del dolor, yo te decía, por favor, al cuerpo del dolor no lo mires desde el cuerpo del dolor, porque eso no te va a traer curación. Mirar al ego desde el propio ego solo hace que el ego se reafirme. El ego y el espíritu, por muy espiritual que te parezca la manera en la que tú crees estar viendo a tu ego, puede estar encubierta y ser totalmente egoica. No se pueden encontrar, son distintos. Desde el espíritu, yo puedo mirar un comportamiento egoico, pero esto cura porque sigo viendo espíritu, aún en ese comportamiento, aún en esa emoción, aún en esa idea. Solo veo espíritu. Dos sistemas de pensamientos completamente opuestos no se pueden encontrar. Entonces, aunque yo quiera pensar desde el ego al espíritu, no puedo. Si yo quiero pensar desde el espíritu al ego, no puedo. Solo veo espíritu. No se pueden encontrar. Esto quiero que les quede bien claro. El ego espiritual nos puede contar ideas y nos puede contar cosas de cómo se vería. Y puede intentar, porque tiene una idea de cómo se ve lo iluminado, lo bueno, intenta mostrarnos en esas ilusiones lo que se imagina que es. Pero desde el espíritu no necesitas imaginarte nada, porque todo lo que ves es espíritu. ¿Aquí hay alguna duda? De verdad, esto me gustaría que quedara muy, muy claro. ¿No hay duda? Continúo. Dice, el espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este. El espíritu no puede. El espíritu solo puede mirar desde el espíritu. Cuando miras desde el espíritu, se cura. Pero el espíritu no puede hacer nada por el ego. Lo único que puede hacer es invitarte a mirar al ego desde el espíritu. Por eso, cuando hablábamos en el capítulo 2 del miedo, dice, y si tu mente está tan absorbida por el miedo, utiliza magia. No importa, porque si intentas salir del miedo desde el miedo, no puedes. Nadie puede obrar milagros con un espíritu de duda. Necesitas estar identificado con el espíritu para poder obrar un milagro. Obrar milagros cuando estoy asustado solo consigue que el miedo y el susto sea mucho más profundo.
El ego en sí es contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender, aun cuando su hacedor esté equivocado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Por mucho que lo intentes, no puedes apagar la chispa divina que posees. Siempre está ahí. Dice, el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. A veces queremos o tenemos una idea equivocada con respecto al ego, como si fuera un enemigo, como si fuera algo que hay que superar, como si fuera algo que hay que entender, como si fuera, como si literal existiera y yo tuviera que hacerme cargo de sacarlo de mí. Y me gusta que aquí dice, lo único que tienes que hacer es abandonarlo a la luz del espíritu. Visto desde el espíritu, el ego es espíritu. No dejas de ver la verdad en él. Si lo que ves cuando crees que lo estás viendo es miedo, lo estás viendo desde el propio ego. No lo estás viendo desde el espíritu. Porque el espíritu, al no creérselo y al ser luz, lo único que ve es inocencia, es un milagro. Le da una interpretación tal que, que te llena de gozo, de tranquilidad, te libera del miedo. Dice, este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. ¿Qué hace un buen maestro? ¿Qué decíamos que hace? Sabe que tiene la necesidad de aprender. Entonces se permite ser enseñado. Y ahora que se ha permitido ser enseñado, puede ser un buen maestro, porque reconoce dónde estás tú. Al reconocer dónde estás tú, te puede enseñar, porque ya se vio ahí, pero sabe que no está ahí. Entonces Jesús dice, yo ya lo aprendí, y porque lo aprendí, porque pasé por ahí, te lo puedo enseñar. Nunca atacaré tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Se asusta ante la verdad. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Entonces, ¿qué te dice? Tienes que cambiar de mentalidad, tienes que cambiar de maestro. He aquí una ilusión. Vista desde el ego me asusta, pero puedo verla de otro lugar, desde otro lugar, con otro maestro. Y es lo único que te pide. No reacciones, no te pelees. Lo que te cuenta cuando ve aquello que te asusta, no pasa nada. Elige verlo de otra manera. Tienes otro maestro. Dispones de ayuda.
Dice, el soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. No puedes deshacerlo. No dice que te convenzas, no dice que pelees con él, no dice que lo aplastes, no, deshacerlo. Solo se deshace su aparente realidad visto desde el espíritu. Dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Si estás dispuesto a poner en duda todo lo que crees que sabes y entregarme los conceptos que tú crees, en los que tú crees a mí, yo los puedo corregir. Dice, y te los regresaré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. ¿Qué nos pide Jesús? Abandona la guardia que has puesto, la defensa que has puesto a cada idea. Abandona la certeza con la que crees en cada idea. Duda más bien de ellos y ofréceme cada idea. Yo la puedo corregir. ¿Todo buen maestro? Espera Tere, impartir, mande. perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta al Sí, respecto de esto? O un sí. comentario. En ese párrafo de el soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no Ujú, está realmente sanando su mente dividida, ujú. pero entonces pareciera como que es tal vez un juego de palabras, pero como que está en contraposición a lo que a lo que estamos comentando de que debemos poner en duda la realidad de la ilusión. Pero Pero, entregarla. mm, Eso quiere decir, mira, el soñador, lo leo, es la 3. El soñador que duda de la realidad de su sueño, pero está todavía dormido, que está soñando, no está sanando su mente. Esto es la frase que dice, es la frase que yo podría decir. Es el ego viéndose a sí mismo. mm, Es el ego espiritual, ¿sabes? Está dormido, pero cree que está muy despierto, pero no se da cuenta que está dormido y cree estar viendo el sueño, mm, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos pide? Esto es un sueño, estás viendo ilusiones, pero no sabes que las ves. A ti te parecen reales. Por eso nos pide, abandona la certeza con la que tú sostienes cada idea. Deja de ser el guardián de tus ideas, de tus conceptos. Reconoce el concepto y abandónalo en mí. mm, Si tú solito ves el concepto en el que tú crees, ¿cómo vas a despertar? ¿Cómo vas a curar tu mente? Pon en duda, porque la duda le quita la certeza al concepto. ya, ¿Sabes? Eso es abandonar el papel de guardián. Pongo en duda el concepto y entrego el concepto. Mira, Jesús, yo creo, porque lo creo que soy buena, creo que soy mujer, creo que tengo un cuerpo, creo que no me quieren, creo que me quieren mucho, creo que soy agradable, creo que soy desagradable, creo que encanto, creo que molesto, creo que todos te los entrego. No los quiero solucionar yo, porque mm, ¿cómo podría solucionar yo si mi mente sigue soñando, sigue dormida? Por eso recurro a la mente despierta, ya, ¿sí? ya. Sí, es como tratar de resolverlo en el mismo nivel. Sí, exacto. Qué bien lo has dicho. Es exactamente así. No, Si yo, gracias. claro, si yo quiero resolverlo en el mismo nivel, no se resuelve nada. Es el Ya, ego viéndose a sí mismo. Lo que yo hago es veo este nivel y lo entrego a este para que sea solucionado, para que sea resuelto. Corregido, más que nada, no hay nada que resolver.
Solo hay que mirarlo desde otro lugar. Por eso Jesús en el capítulo 23 habla de por encima del campo de batalla. Siempre nos está diciendo lo mismo. Y entonces por encima del campo de batalla te dice, tú que estás ahí todo revuelto, creyendo que estás batallando y luchando, no te das cuenta que lo único que estás haciendo es luchando una guerra que no tiene salida. Ve por encima del campo de batalla y mira la batalla, te darás cuenta que no hay lucha. Gracias. A ti. Dice, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en el que cree y en el que cree el que las promulga. Entonces, no puedes convencer al ego de esto. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Entonces no esperes convencer al ego. A veces he escuchado esta idea de, y entonces yo hablo con él y como que negocio. No puedes negociar porque el ego no busca solución. Tu naturaleza te capacita para abandonar esto. No le pidas al ego que te salve, es inútil, no te puedes salvar. Dice, los egos pueden chocar en cualquier situación. Y vamos a sustituir un poquito, para fines prácticos, la palabra ego. Los conceptos, la, los, las certezas chocan en cualquier situación. Tu certeza y la mía. Cuando tenemos una discusión y no podemos ponernos de acuerdo en algo, podemos decir, ay, el ego de ello y el ego de este otro, de esta otra parte. Pero lo que en realidad está en conflicto son las certezas. La certeza que tú tienes de que esto debería de ser de esta manera y la certeza que yo tengo de que esa manera que tú propones no es correcta. Los egos, las certezas de lo que yo creo que soy y de lo que tú crees que eres, es lo que está chocando. Pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Aquel que se opone al ego no puede ser el espíritu. Siempre que hay oposición al ego, es el propio ego juzgándose. Solo que no nos damos cuenta. Es muy sutil porque se disfraza de ego espiritual. Ha adoptado un concepto de sí mismo que le parece mejor que el concepto que ya tenía. Entonces cree que se puede identificar con esto como salvación de este. Este lo mira por arriba solo porque le parece mejor, pero sigue estando en el mismo nivel. No despierta, no soluciona. Entonces aquel que te dice, no hiciste tu lección este día, no es el Espíritu Santo, es el ego espiritual, que cree que es mejor que este al que desprecia, pero son lo mismo. Esto hay que tenerlo muy presente. Si hay culpa y hay miedo, quien está mirando no puede ser el espíritu, es el propio ego. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, quiere decir una certeza de algo que parece amenazar las mías,
sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Agrandar una certeza, poner más certeza en esa idea para defenderme de tu certeza, ¿qué hago? Agrando la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Para pensar como piensa Jesús, es necesario abandonar mis certezas, todas las creencias. La creencia es una certeza de que una idea es verdadera. ¿Por qué? Porque así lo creo. Y como lo creo, lo experimento, pero no es verdad. Puedo pensar como Jesús. ¿Por qué? Por razón de mi naturaleza. Pero pensar como Él implica abandonar todas mis certezas. ¿Por qué? Abandono la certeza, abandono mi papel de guardián de este sistema de pensamiento y se lo entrego. Cada vez que yo entrego una idea, esa idea es ocupada, ese lugar es ocupado por la manera de pensar de Jesús. Jesús habita en mi mente. Toda su manera de pensar ya está disponible para mí. Pero su manera de pensar eh, está encubierta por mis certezas, por mis conceptos. Y digo mis porque proceden de un yo personal, mío, mi manera de ver el mundo, mi manera de verme a mí, mi manera de conocer todo, mío. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Hace esto para eximirnos, para que podamos darnos cuenta que Jesús y yo no somos separados. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. El maestro que se deja guiar por el ego quiere ser necesario. Te comparte lo mínimo, lo poco, lo que necesitas, nada más porque pues estás más abajo que yo, para seguirse reafirmando y para seguir solamente identificado con su concepción de maestro, sin darse cuenta que el maestro es alumno y que solo puede ser maestro gracias a que aprende y que aprender requiere la humildad de reconocer que no sé y que necesito ayuda. Maestro egoico impone sus ideas, impone sus certezas y quiere ganarle a tus certezas. Un verdadero maestro lo único que puede hacer es invitarte a que dudes de tus certezas, porque sabe que no sabe nada y que cada cosa que creía que era como la pensaba, descubrió que no era así. Por eso lo único que puede hacer es invitarte a que dudes tú también. Dice, a ese, al maestro egoico, solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos, sus certezas, y por consiguiente se sirve de su interacción con ellos como un medio para conservar su propio ego. Ah, el concepto del yo, mi concepto. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar. Pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía.
tu valía la estableció Dios. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a eso, todo lo que hagas te dará miedo. Mientras sigas oponiéndote a la idea de que no importa lo que hagas, tu valor es el mismo, mientras no aceptes la idea de que tu valor ya está establecido y no puedes aumentarlo ni disminuirlo, mientras no puedas aceptar esa idea, no estarás en paz. Si te sigues creyendo las ideas de que puedo mejorarme, de que puedo valer más, de que si hago esto valdré menos, ¿qué hacemos? Experimentamos miedo. Dice, especialmente aquellas situaciones que tienden a apoyar la creencia de superioridad o inferioridad. Puedo valer más, puedo ser más. Ay, si no hago esto, si no gano más dinero, soy menos. Dicen, no. Hasta que no aceptes esta idea de que tu valor ya está establecido, seguirás teniendo miedo. Mientras sigas negando esto, estarás asustado. ¿Cuándo? ¿Cómo serían nuestras relaciones si supiéramos, si aceptáramos esta idea? Dejaríamos libres a otros, no necesitaría que hagas o digas algo en particular, porque nada de lo que hagas o digas puede cambiar mi valor. Quizá apostaríamos y nos dedicaríamos a vivir una vida de valor, de coraje no en el sentido de enojo, de corajudo, sino de coraje en el sentido de atrevimiento, de ser atrevida. Quizá yo me atrevería a más cosas y diría otras cosas, quizá, si no creyera que mis palabras pueden determinar mi valor. Que mis actos pueden hacerme valioso o insignificante. Quizá ya me atrevería solamente a pintar muñecos, porque ese es mi sueño. Ese es un anhelo que tengo, pero no, ¿cómo voy a hacer eso que nadie hace? ¿Quién voy a ser? Pero si ya soy, y si ya valgo, y si no está en duda. También si aceptáramos esto para otros en nuestras relaciones, tú podrías hacer lo que sea y para mí seguirías valiendo lo mismo. Eso no implica quedarme contigo, porque el amor no pide sacrificios. Solo implica que no creo que eres mejor o peor. Dice, los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Dice Jesús, yo no tengo prisa. Yo voy a ser paciente porque vales, si lo miráramos en términos temporales, vales lo mismo ahora que valdrás cuando despiertes. Para mí eres exactamente igual, igualmente valioso. Puedes estar ahí dormido, creyendo que sufres y yo te veo que vales igual. Puedes elegir escucharme un día y elegirme como maestro y guía y de todos modos no te veo superior ni inferior. Sigues valiendo igual. Podríamos adoptar esta manera en la que Jesús nos trata y nos ve como nuestra. Y hablo
de este segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto me parece una manera muy bonita de amar, no poner en duda tu valor. ¿Podríamos tratarnos así? Quizá dejaríamos de castigarnos, de machacarnos, de exigirnos tanto, de perseguir objetivos que ni siquiera nos interesan, pero a veces perseguimos solamente por la idea de inferioridad o de superioridad, porque tengo una idea que dice que eso me mejoraría y que todos me verían mejor. Mm. Pero si yo no necesitara demostrar nada, ¿cómo me trataría? ¿Cómo me miraría? ¿Cuánta paciencia no me tendría? Y de nuevo, si amarás a tu prójimo como a ti mismo, qué bonito trataríamos a los demás, pero habiéndonos dado este trato nosotros. Nadie puede dar lo que no has recibido. Si al haber yo aceptado esta idea, yo podría ser generoso, bondadoso, todas estas cualidades del ser con todos, porque sé lo valioso que eres, porque lo reconozco. ¿Por qué lo reconozco? Porque lo reconozco en mí. No te puedo amar si no me amo. No te puedo tratar bien si no me trato bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mm. Dice, este punto no es debatible, excepto en fantasías. ¿Cuál es el punto que no es debatible? Esta idea de que no importa lo que hagas, digas, pienses, desees, tu valía no va a cambiar. Tu valía ya la estableció Dios. No necesitas ganarte valor, no necesitas hacerte de valor, ya lo tienes. Dice, solo en fantasías crees que tu valor está en duda. Solo en fantasías te sientes atemorizado, amenazado por el valor de otro. Es que es más valioso, es que mi madre quiere más a este, es que... Dice, tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras esta ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. Otra vez nos lleva al principio. Dice, dedicarte a un hermano. Claro que yo caminaría 2 millas contigo en lugar de una si pudiera reconocer tu valor. Si pudiera ver que el que me pidas ayuda no disminuye tu valía. Pero si también pudiera ver que brindarte ayuda no puede aumentar la mía. Yo me dedicaría genuinamente a ti. Mm. Nos volvemos o abandonamos la dedicación genuina en el intento de ser especiales. El intento de ser especiales se basa en la duda de nuestro valor, porque pensamos que puede ser posible aumentarlo o disminuirlo. Por eso queremos ser especiales, por eso luchamos con otros. Pero si pudiéramos ver que el valor tuyo y el mío es exactamente el mismo y que no importa cómo te comportes, sigues valiendo igual. Es igual conmigo, el especialismo lo abandonaríamos gustosamente si pudiéramos aceptar este parrafito 7. Entonces, hasta que no me vea valioso, puedo verte valioso y me voy a dedicar genuinamente a ti, porque me voy a deleitar en tu valor, porque estaré viendo el mío.
Es lo mismo que hace Jesús. Se dedica genuinamente a nosotros, con paciencia, sin ninguna expectativa, sin necesidad de imponer nada, nada, nada. Dice, el ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él, a fin de superar sus propias dudas. Las dudas que tenemos son dudas de valor. Si pudiéramos mirar cada una de las dudas, estamos dudando y queremos y tenemos prisa de resolver esa duda porque creo que cuando tenga la respuesta voy a valer más, o voy a estar más cerca de Dios, o voy a estar más iluminado. Entonces, ¿qué hace? El ego trata de convertir todo, de usar todo para aumentar su valor. ¡Guau! Por eso se siente atemorizado cuando pierde el control y no le salen las cosas como él quisiera, porque piensa que lo que pierde es su valor. Si todo sale como yo quiero, mi valor aumenta. Si todo sale como yo no quiero, mi valor disminuye. Qué vulnerable que soy. Dice, y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Entonces, ¿qué es el ego? Son esas, mm, esas certezas que defiendo, creyendo que adoptándolas como mías, me dan valor. Mm. ¿Y tú que lo inventaste? No puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que mi valor lo estableció Dios. La verdad es que no importa lo que diga, haga o piense, no puedo cambiar mi valor. Mi valor ya está establecido. Si yo no me opongo a esa realidad, dejaré de estar buscando al ego. Esa es la única solución cuerda. No intentar convencerme de que haber dicho aquello me hace menos valioso. No intentar convencerme de que haber ganado esto me hace más valioso. De que cuando yo obtenga aquello, valdré más y seré más especial. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. Vuelvo a repetirlo. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de cómo crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credulidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Cualquier intento de creerte, de convencerte,
de convencerte que no crees en el ego es inútil. Solamente retrasa. ¿Qué nos está pidiendo Jesús? Reconoce que sí crees en Él, pero la certeza que parece sostener esa creencia, dúdala, abandónala, duda poquito y entrégamelo. No te intentes convencer de que no crees en lo que estás viendo. Tienes ayuda. Dice, eso no intentes creer lo increíble ahora. No, porque cualquier intento de aumentar tu confianza en que no crees es un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. A veces rechina un poquito la idea de que soy yo quien sostiene al miedo, que al valorarlo, lo sostengo. También rechina un poco la idea de pensar que al valorar al ego estoy rechazando la dicha que digo que quiero encontrar. Al valorar al miedo. Dice, vuelvo a leer la línea 2, dice 2. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella, de la separación. Dice, repúdialo. No le escuches ni le ampares. Entonces, ¿qué es repudiarlo? No es decirlo, te odio, no quiero que estés aquí, ya no quiero creer en ti, estoy harta, me quiero liberar de ti. No, dice, no lo escuches, no le des oídos, no le des espacio en tu santa mente. Dice, no lo ampares, no le des cabida. Es todo. Eso es repudiarlo, no es oponerte, es ignorarlo. Está ahí y no le doy cabida. Aparece, va a aparecer muchas veces y no me lo creo. ¿Y cómo es no creérmelo? ¿Cómo, más bien, cómo sería creerlo? Darle mi atención, estar atendiéndolo con esta idea de tengo que solucionarte. Atenderlo desde la contemplación sería darme cuenta que está ahí y no darle oídos. Dice, escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a todos. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. El hijo pródigo. En la debilidad del ego radica tu fuerza. ¿Cuál es su debilidad? Que depende de ti, depende de que creas en él.
Depende de que lo valores. Depende de que tengas ganas de que sea cierto. Depende de que le tengas miedo. Esa es su debilidad. Y esa es la fuerza de Dios. Tu fuerza está allí, en su debilidad, que sin ti no vive. Sin ti me refiero a sin tu atención. Dice, no obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. ¿Desde dónde eliges servir? Lo que hagas da igual. Lo importante es la causa. ¿Sirvo al ego o sirvo al espíritu? Desde el ego, no importa si regalas despensas, si entregas tu cheque de tu paga a otros. Si procede desde el ego, no puedes hacer nada para salvarte a ti o a otros. Pero desde el espíritu, cualquier cosa que hagas estará infundida de valor, de poder, de tranquilidad, de paz, de dicha. Y esa dicha se va a extender, aunque lo que hagas sea regalar una sonrisa. El ego dice, pero esto es mucho más valioso, esto va a transformar al mundo. Pero está vacío. Está vacío porque no hay vida, no hay espíritu. Está el espíritu que te sostiene a ti en el sueño, pero no es lo que tú quieres transmitir, por lo tanto no lo extiendes. Por lo tanto está vacío, pero desde aquí está lleno. Y esto que va lleno ocupa los vacíos de los demás. Mm, mm. Vuelvo a repetir esta línea. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una elección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su resplandor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él es el padre. Le puedes confiar tu cuerpo y tu ego, debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes.
En el capítulo 2, Jesús decía, tu miedo me impide darte mi poder. Si tú me lo permites, mi poder se puede hacer cargo de todo lo que no es importante. ¡Tarán! ¿Qué es lo que no es importante? El ego y el cuerpo. Dice, y mi asesoramiento se puede hacer cargo de todo lo que sí lo es. Tu mente recta, tu voluntad. Dice, yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. ¿Qué quiere decir? Tranquilo, confía. Yo ya tuve esta experiencia humana que tú tienes. Yo sé todo lo que tú valoras al ego y al cuerpo. Tranquilo, me haré un buen uso. Los cuidaré de una manera muy amorosa, paciente. Puedes dejarme a cargo de ellos, porque yo sé lo que es creer en un cuerpo y en un ego. Dice, aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. Jubilosos porque este mundo no puede con el Hijo de Dios. Porque sin importar qué tan amenazante puedan ser las apariencias, sin importar lo grande que parezca ser el miedo, lo paralizante, Jesús está con nosotros como posibilidad, como ruta de salida, como la respuesta, como la opción a todo eso que nos asusta. ¿Hay algún comentario o duda? ¿En qué? Yo sé que lo leímos, pero ¿en qué parte de lo que acabamos de leer, eso que mencionaste, de que no trates de creer, no te forces a creer, Ujú, a evitar creer en las ilusiones porque las refuerzas? ujú, No sé, esa parte cuando lo estabas hablando, me hizo como que un sonido de campanita y quería volverlo ujú, a leer, pero no recuerdo en dónde. Me gustó mucho como lo expusiste. ujú. Quería sencillamente volverlo a leer, pero Sí, no. es el párrafo 9. Lo volvemos a leer y dice, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de como Él crea. Y por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad
es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Mm. ¿Ahora te ha quedado claro? Sí, ya lo ubiqué, gracias. Por Ujú, eso es que cuando siempre, y las lecciones lo refuerzan, ujú, que yo creo que estoy en este sueño y en esta ilusión, esa parte de mi mente dormida. ujú, No pelear eso, sino simplemente entregarle al Espíritu Santo y a Jesús mis ilusiones para que me ayuden a disolverlas, en lugar ujú. de yo tratar De de... convencerte, Exacto, sí, sí, sí. Dice, no creas lo increíble ahora. ya, ya, Ni intentes creer muchísimo en que no crees. Dice, "Hey, ujú, ya, gracias. ujú, bien. A medida que vamos avanzando con los capítulos, continúa diciéndonos lo mismo, pero nuestra capacidad de comprensión es más profunda. ¿Puedes notarlo? Sí, Se va sumando cada uno de los capítulos, todo lo que ha estado diciéndonos, como que va armándonos y preparándonos para recibir esto. Mm, sí, es como que si estuviera leyendo el libro por primera vez. Em, ¿Cómo te digo? No. Lo que siento, lo que me llega es diferente a lo que a lo mejor cuando lo leí hace un ujú, tiempo es, es así. ujú, Cuando yo te digo que me suenan campanitas es porque, bueno, porque lo había leído, pero no lo había visto de esa forma o no lo había sentido de esa forma. Entonces es como que volver a leerlo de nuevo, como que sí. si nunca lo hubiese leído. Y lo tengo subrayado, pero Ujú. lo tengo subrayado, pero es diferente como tú dices. Sí, se va armando. Y en un año que lo vuelvas a leer, seguro leerás otra cosa. Ya, Bien, voy a dejarlo aquí para la próxima sesión, continuar con el próximo subcapítulo y también leerlo completito. dale. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Sí, sí, la enseñanza y el aprendizaje correctos, dice. Mm, muy bonito. Pues que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.